Vamos a continuar con el nivel 1, lección 3 de sanidad y milagros. Yo espero que empiecen a practicar lo que están aprendiendo aquí para que puedan ver esa bendición en sus hogares, en su familia. Amén. Amén. Dice Santiago 5, versículo 14, si me acompañan, vayan anotando las citas para que tengan este curso por escrito o subrayado en su Biblia, de modo que lo puedan, primero, recordar, estudiar, y segunda, que lo puedan practicar en su casa. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Y la oración de fe, ¿qué? Salvará al enfermo. Pásame el aceite por ahí, por favor. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay iglesias donde ya no usan esto, pero es bíblico. Esto es el aceite que usamos, lo consagramos. ¿Para qué? Para la sanidad de enfermos. No siempre se puede cargar, pero si lo puedes usar, úsalo. Hay iglesias donde ya no se usa para nada y es bíblico. O hay iglesias que creen que es religioso hacer esto. No, no es religioso. Lo dijo el hermano del Señor Jesucristo y se usó siempre para consagrar y para la sanidad. Entonces, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? No es la gente más grande siempre de edad, sino los que más tiempo tienen en la iglesia, los que más tiempo han permanecido fieles en la iglesia, la gente que ha sido constante, que ha vivido de forma irreprochable, que está llena del Espíritu, que son o tienen un liderazgo o un ministerio. No siempre va a ser el pastor. Puede ser la maestra de niños, puede ser el líder de jóvenes, puede ser el maestro de escuela dominical, puede ser el evangelista, puede ser el apóstol, puede ser el maestro, no necesariamente el pastor. Hay otros hermanos a los cuales también el Señor pues les ha regalado el don, y en este caso, cuando tomemos este curso, ustedes van a poder desarrollar el don si es que lo tienen, o en los dones si es que los tienen, porque regularmente no tenemos solamente un don, tenemos a veces varios dones. Oren por él ungiéndole con aceite. ¿Qué es ungirle con aceite? Pues ponerle aceite, un aceite que hemos preparado o que hemos orado por él, para que Dios lo use de forma que el enemigo pueda ver esa señal en la persona. Es como cuando rocían la sangre, lo veíamos en guerra espiritual. La sangre del Señor Jesucristo en el dintel significa que esta casa está protegida por el Señor. De la misma manera, el aceite vertido en una persona significa que esa persona ha sido ungida y ha sido protegida ya por el Señor Jesucristo. La oración de fe. Repite conmigo: de fe. De fe. No es cualquier oración, es una oración a la cual vas a aplicarle toda la fe. Yo cuando oro por un enfermo sé y agradezco de antemano que el Señor lo va a sanar. No me importa cuál sea la enfermedad. Pero si tú empiezas a pensar, no, es que esto va a ser muy difícil que se sane, ahí ya estás quitando la fe del medio. Y estás metiendo el temor y la duda. No importa si es cáncer, si es SIDA. La última vez que oramos por una mujer, le habían detectado un riñón necrotizado. ¿Eso qué quiere decir? Muerto. Tenían que extirparlo el riñón. Oramos por esa mujer y el Señor le devolvió su riñón, y ahora esa mujer está perfectamente bien de ambos riñones. Y no solo eso, el Señor le quitó la diabetes también. Entonces, esta es la clase de milagros que yo quiero que veas en tu iglesia, que veas a través de tu ministerio. Aquí los estamos viendo. Y lo seguiremos viendo en la medida que sigamos creyendo, pero también que sigamos conociendo la Sagrada Escritura. Después de eso me invitaron a hacer una campaña, un congreso de 3 días. ¿Por qué? Porque vieron que somos gente que cree en la Escritura, que cree en lo que predica, que cree en lo que dice la Sagrada
Escritura. Amén. Si el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que a veces la enfermedad viene por pecado. Ahora, no siempre. Pero aquí dice, el Señor lo levantará de su enfermedad y sus pecados le serán perdonados. Recordemos cuando el Señor sanó a Lázaro y le dijo, Lázaro, levántate, toma tu lecho y vete. Tus pecados te han sido, ¿qué? Entonces, al momento de liberar a la persona del pecado, lo estás liberando de la consecuencia del pecado. Y al liberarlo de la consecuencia del pecado, lo estás liberando de la enfermedad. El pecado, recordemos que es una puerta abierta para que entre el enemigo y dañe. El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. O sea, él viene a destruir tu salud, él viene a tratar de matarte. Si tú le abres las puertas por medio del pecado, él entra y destruye. Entonces, cuando el Señor te perdona tus pecados, el enemigo pierde ese derecho legal sobre tu cuerpo, sobre tu mente. Porque tú te arrepientes, pero necesitas de llevar un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento trae consigo renuncia. O sea, no es decir, ya me arrepiento ahorita y bueno, pues ya al rato vuelvo a pecar y el domingo pues me vuelvo a arrepentir y luego vuelvo a pecar. No, eso es cinismo, eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento conlleva renuncia. Renuncio a volver a hacer esto, Padre. ¿Por qué? Porque le he abierto puertas al enemigo y el enemigo ha entrado a destruir mi salud. Se acabó. El más mínimo pecado es una pequeña rendija, como cuando abres la ventana y tú piensas, bueno, no se va, por esa pequeña rendijita se puede meter un zancudo, una araña o qué sé yo, el frío simplemente. Y te puede dar una enfermedad. Así es el enemigo. Está esperando que abras una pequeña rendija para meterse y destruirte. Parte de la gran comisión, que fue el mandamiento a los discípulos, fue lo siguiente: la sanidad fue una parte muy importante del entrenamiento y del ministerio de los discípulos. Sus seguidores de Jesús, así como Jesús caminó sanando a los enfermos, Él ordenó a sus 12 discípulos hacer lo mismo. Hay una enseñanza en este mismo canal donde puedes ver que no solamente fueron 12 discípulos y que no solamente fueron 12 apóstoles. Habla la Biblia de otros 70 que también fueron enviados. Y la palabra apóstol quiere decir enviado. Entonces eso ya lo verás con mayor profundidad. Porque hay quien piensa en la doctrina cesacionista que únicamente los apóstoles que vivieron en el tiempo del Señor Jesús pueden hacer milagros de sanidad. Error doctrinal. Te estoy hablando nada más y nada menos de un testimonio que le pasó a tu servidor, que el Señor sanó a una mujer por medio de las manos de este humilde e inútil siervo. Lo cual quiere decir que no solamente fueron los apóstoles. Esa doctrina cesacionista dice que en el tiempo actual ya no existen los milagros ni existen las sanidades, porque únicamente en el tiempo del Señor Jesucristo se pudieron hacer. Ten cuidado con esas doctrinas. Regularmente son doctrinas muy tradicionalistas y son doctrinas de iglesias protestantes. Nosotros no somos protestantes. Nosotros somos evangélicos, pentecostales, y creemos fielmente en el poder del Espíritu. Y recibirás poder, dice la palabra, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder es precisamente el poder de Dios para desarrollar nuestros dones. Dígase milagros, dígase sanidades, dígase lenguas, interpretación de lenguas, dígase palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, etcétera, etcétera. Entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad, una, sobre los espíritus inmundos. ¿Qué quiere decir espíritu inmundo? Demonio. Eso lo vimos en guerra espiritual. 2, para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Entonces, fíjense bien,
les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Al echar fuera ese espíritu, estás sanando una enfermedad, porque esa enfermedad proviene por un espíritu malo. Sobre todo cuando son dolencias que no tienen una explicación médica o científica. Porque a veces hay dolores que vas al médico y te dice, es que no tiene nada. Entonces partimos de que puede haber enfermedades por mala alimentación, puede haber problemas de salud por algún mal hábito, puede haber enfermedades contraídas por el pecado, o sea, llevadas a cabo por un demonio. Verso 7, Mateo 10, verso 7, dice: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en el verso 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Qué te está diciendo el Señor? Tú ya recibiste sanidad, tú ya recibiste liberación, tú ya recibiste salvación, pues ahora tú devuelve la copa, o sea, ora por otros para que ellos sanen, o para que sean liberados de demonios, o para que sean limpiados de alguna peste, como en este caso la lepra. Hoy no hay lepra, pero hay sida. Entonces Dios no está diciendo qué enfermedades sí puede sanar y cuáles no. Él está diciendo, sanad enfermos. No dice, ve a ver si puedes. ¿Verdad que no dice así? Dice, sanad enfermos de forma imperativa. O sea, es un mandamiento. Entonces tú debes ir con esa convicción, voy a orar para que sane el hermano. Una vez fuimos a orar por una mujer, estaba en la plancha del hospital, la iban ya a intervenir del corazón. Oramos por ella. Al otro día llegó caminando a la iglesia y nos dijo, no hubo nada que hacer conmigo. El Señor me sanó y los médicos me sacaron y me llegó caminando como si nada y apenas la encontré después de muchos años. La mujer sube, baja y va y viene. Una mujer cerca de los 90 años. Entonces hay hechos contundentes para que tú creas. No que digas, es que eso dice el pastor. No, te puedo mostrar a la gente para que tú veas que esto es real. Esto no ha pasado de moda. Dios no pasa de moda. Ni esto es un cuento. Esto es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Jesús dijo que cualquiera que cree en Él hará las mismas obras que Él hizo. La sanidad debe ser importante para nosotros si realmente vamos a hacer lo que Jesús hizo. Acompáñame al libro de Juan capítulo 14, verso 12. Súmate a ver si por aquí. Juan, ¿qué? 14, verso 12. Dice lo siguiente: de cierto os digo. Cuando el Señor habla en su palabra de cierto y luego repite de cierto, es una afirmación. O sea, como diciéndote, con toda la certeza te lo digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. A ver, escúchame bien. ¿Por qué el Señor dice que tú vas a poder hacer las obras que Él hizo? Te pregunto, ¿está mintiendo? Entonces, ¿por qué no lo crees? ¿Por qué podríamos hacer mayores obras que las que Él hizo? A ver, ahí te va. De cierto os digo, es una afirmación. Cuando veas eso en la Biblia, quiere decir, el Señor da certeza de que esto es real. Una. Dos, el que en mí cree,
las obras que yo hago Él las hará también, y aún mayores. Quiere decir, tú puedes resucitar muertos, tú puedes limpiar leprosos, tú puedes sanar enfermos, tú puedes liberar endemoniados. ¿Lo creen conmigo? Amén. Ok, ahora, y aún mayores cosas hará. ¿Por qué vas a hacer mayores cosas que las que hizo Él? Dice, porque yo voy al Padre. Jesús va al Padre. ¿Dónde habita el Padre? ¿Con nosotros? Claro. Entonces, si habita en ti, ¿quién es el que va a hacer las obras a través de ti? Él. O sea, no pienses que Él va al Padre al cielo. No, Él va al Padre a donde habita el Padre. Si tú invitaste al Padre a entrar en tu vida, entonces Él habita en ti. Por eso dice, porque yo voy al Padre, es que tú vas a poder hacer mayores obras que yo. Porque soy yo mismo. Solamente que multiplicado en todos los miles de discípulos que tengo. Y entonces cuando tú oras por un enfermo, no eres tú el que va a sanar, sino es el Espíritu de Dios que está en ti, porque tú lo invitaste a entrar y tú le ayudas a permanecer ahí. ¿Cómo? Manteniendo la casa limpia. Porque el Padre no habita en un lugar contaminado. Él no habita en una casa profana. Por eso debes de mantener la casa del Señor limpia. No solamente el templo, tu templo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu. Entonces tú debes estar sin vicios, sin groserías, sin enojos, sin griterías, sin pecado. ¿Para qué? Para que Él pueda habitar en ti y pueda seguir haciendo las obras aún mayores que Él dijo en su palabra. ¿Se entendió esa parte? Amén. Sí, porque muchos dicen, no, es que yo no creo que yo pueda hacer mayores milagros que Jesús. No, tú no. Pero el Jesús que vive en ti, sí. Por eso tienes que mantener a Jesús dentro de ti, por medio de su Espíritu Santo. Porque yo vuelvo al Padre. ¿Dónde está el Padre? En ti, porque tú lo invitaste a entrar. Dice, el Padre y yo permaneceremos en Él. Así dice la Sagrada Escritura. Jesús dijo que ministráramos sanidad y haremos milagros tal como Él los hizo. ¡Claro! Tú no tengas temor. El día de hoy la iglesia se ha perdido en cosas ingenuas. Se ha perdido en cosas obsoletas. La iglesia está pensando en hacerse rica. La iglesia está pensando en impactar al mundo. ¿Impactar cómo? La iglesia está pensando en conquistar. ¿Conquistar qué? La iglesia está pensando en ser poderosa. ¿Pero en qué? ¿Cómo van a ser poderosos? La iglesia está enseñando a la gente a prosperar económicamente. Te voy a decir algo, no pierdas tu tiempo. ¿Quieres prosperar? Trabaja. ¿Quieres prosperar? Diezma. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. La riqueza va a venir sola cuando tú estés preparado. Pero lo que tú sí tienes que hacer es llevar a cabo el ministerio del Señor Jesús, que te mandó diciendo: ir, poner las manos sobre los enfermos y sanarlos, echar fuera demonios, limpiar a los leprosos. Eso es lo que tú debes de hacer. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Juan 14:15 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Tú debes de orar con la certeza de que Dios va a hacer algo en la vida de las personas. Si no lo hace la primera vez, no te preocupes. Lo hará la segunda, y si no lo hace la segunda, lo hará la tercera. No todos tenemos los mismos dones. Pero si Dios te ha enviado, tú que estás recibiendo este seminario, es porque te interesa. ¿Por qué te interesa? Porque tienes vocación. Tenemos vocación. ¿Cómo yo sé cuáles son mis dones? Te voy a decir algo muy fácil. ¿Cuál es tu vocación? Yo quisiera orar por enfermos, siento mucha carga cuando alguien se enferma. Esa es tu vocación, ese es el don que tienes.
Yo tengo mucha carga por los que sufren, los que lloran, me dan ganas de apapachar. Ah, ese es tu don que tienes, misericordia, consolación. A mí me dan ganas de, cuando no vienen, de exhortarlos, de animarlos, que vengan, que invitarlos, y tú tienes el don de exhortación. A mí siento la necesidad que tienen las personas en el momento, como que Dios me muestra cuál es la situación por la que está pasando. Tú tienes el don de palabra de ciencia. A mí me gusta hablarle a las personas y decirles: esto es lo que va a venir a tu vida, y hablarles con fe de lo que les depara el futuro, y eso se llama palabra de profecía. Y todos debemos de entender cuál es la vocación, qué es la carga que yo siento por los demás, para entender cuál es nuestro don. Yo siento que empiezo a hablar cosas que no entiendo. Ese es el don de lenguas. Óralo, hazlo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no le subías? Entonces, estoy haciendo un resumen de los dones, pero es que es importante que tú entiendas, lo vimos en la clase pasada, la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú eres bautizado en el Espíritu, tú recibes dones, porque eres lleno del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios va a operar y va a obrar a través de ti, no solamente en ti. Escúchame bien, el Espíritu va a obrar en ti, quitándote lo enojón, quitándote lo perverso, quitándote lo egoísta, quitándote todos tus pecados y tus defectos. Pero después que tú ya estés listo y preparado y que Él pueda habitar en esa casa limpia, entonces Él va a obrar a través de ti, no solamente en ti, sino a través de ti. ¿Para qué? Para que Él pueda sanar, liberar, ministrar a otras personas por medio tuyo. ¿Por qué? Porque Él es Espíritu. Él vino en carne por medio de Jesús, pero ya no está en carne. Un cuerpo carnal, murió crucificado, luego resucitó y volvió a su trono de gloria, pero también volvió al Padre, donde habita el Padre, en cada uno de los que le hemos invitado a morar en nosotros. Entonces Él está morando en ti. Jesús dio este mandamiento en Marcos 16, del 15 al 18. Esto es muy importante para que encendamos y prendamos ese evangelio que no es nuevo, es el evangelio de hace 2000 años, cuando el Señor Jesucristo tocó la tierra en carne. Después regresó en espíritu a cada uno de nosotros. Él sigue siendo el mismo. Depende que tú creas en el poder que opera en ti por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Marcos 16, del 15 al 18 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, escúchame bien, el que creyere y ¿qué? Fuere bautizado. Para aquellos antinomianistas o de la hipergracia que dicen que el bautismo no es para salvación, o que piensan que el bautismo es un simple rito cristiano. Error. Marcos 16 lo dice: el que crea y sea bautizado. No dice nada más el que crea, como quieren creer los luteranos, por fe es todo. No, espérate, tu fe, decía Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo estudiamos apenas. Entonces, el bautismo es una obra que da testimonio de que tú estás creyendo. Si tú no te bautizas es que no estás creyendo. Tienes tus reservas. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Primera cosa. Mas el que no creyere, obviamente no se va a bautizar, será condenado. Así es que puedes decirle: ¿qué pasó, condenadote? Porque ya está condenado. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Repite conmigo: a los que creemos. A los que creemos. En mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios. Liberación.
Ministerio de liberación para los que no creen que puedes liberar a la gente. Me da mucha tristeza, hermanos, y hago hincapié en esto, porque aún pastores el día de hoy ya no llevan a cabo ese ministerio de liberación. 1, echarán fuera demonios. 2, hablarán nuevas lenguas. Muchos, sobre todo las iglesias tradicionalistas, dicen que las lenguas eran lenguas humanas, cuando en realidad sí eran lenguas humanas, pero muchas de ellas son muertas. Tú puedes estar orando en una lengua muerta, obviamente no sabes lo que dices, pero el Señor sí sabe lo que dices y te está edificando y fortaleciendo. 2, verso 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Tomar una serpiente no para jugar, no para tentar a Dios, simplemente a veces es necesario para hacerlo a un lado, sobre todo a la gente que trabaja en el campo. A nosotros nos pasó una vez que nos encontramos una de frente y una serpiente muy peligrosa. Le hablamos en el nombre de Jesús y se hizo a un lado y se fue. Y si bebieres cosa mortífera, puede ser una pócima o puede ser un veneno, no les hará daño. Esa es la fe que debe operar en ti. Que a lo mejor te han envenenado ya para que te mueras y ni siquiera, a lo mejor nomás te dio el chorrillo. Y ahí sigues, vivito y coleando. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Repite conmigo, sobre los enfermos. Sobre los enfermos. Pondrán sus manos. Pondrán sus manos. Y sanarán. Y sanarán. El Señor no dice y a la mejor sana. ¿O sí dice así? Dice y sanarán. Hoy quiero imponer mis manos sobre ti si estás enfermo. Ahí en el lugar donde estás, ten fe. Date un tiempo, pon tu mano sobre esa parte de tu cuerpo que está enferma. No dudes, yo no dudo. Voy a llevar a cabo ese ministerio que Dios nos ha regalado a todos, solo que algunos lo hemos desarrollado más porque hemos creído más. Pon tu mano en esa cabeza, pon tu mano en esos ojos, en ese lugar donde está impedido, donde está enfermo, donde está el dolor, sobre ese páncreas para que produzca insulina, sobre esos riñones para que trabajen perfectamente. Pon tu mano sobre esas rodillas para que se quite el dolor y se desinflamen. En el nombre de Jesús reprendo la enfermedad, reprendo al demonio. Le pido al Señor Jesucristo que perdone tus pecados y que tú seas humilde para pedir perdón por tus pecados al Señor en este momento, y que sea reprendido ese demonio de enfermedad y de dolor y que salga ahora en el nombre de Jesús. Sal ahora enfermedad, sal ahora dolor, sal ahora artritis, sal ahora insuficiencia renal, sal ahora diabetes. Sal ahora en el nombre de Jesús. Ve al abismo a donde perteneces y no vuelvas más a tocar a este Hijo de Dios. Y ahora, Espíritu Santo, te pido que tú tomes el control de esta persona una vez que has quitado el dolor y la enfermedad, y que ella dé testimonio de tus milagros, de tu poder, Señor Jesucristo, y de tu majestad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en la próxima edición. Es el nivel 1, la lección 4. Y compartan estos videos para que la iglesia aprenda a hacer milagros como Dios nos manda. Que Dios los bendiga.